estas sesiones que estamos haciendo del ciclo de conferencias van a quedar también grabadas. En esta época, digamos, donde hay tanta congestión a veces y se cruzan los horarios para que la gente pueda atender la conferencia igual de manera virtual, digamos, en el día que es, a la hora que convocamos, lo que hemos descubierto es que realmente la manera de llevarla, digamos, a más personas lo logramos cuando la ponemos ya en nuestra página web y queda como en el repositorio de estas charlas que hemos venido haciendo sobre el ciclo de conferencias. Así que los que se pudieron conectar, una maravilla, y los que no se pudieron conectar, pues la van a tener a disposición en la página web de APRI, que usualmente pasa una semana, no dicho, antes de una semana, la tendrán ya a disposición en la página web. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces son las 5:10, si quieren arrancamos. Saludando a todos los que se pudieron unir y a los que pues no se han unido todavía, sino que nos van a ver posteriormente, como estaba diciendo Estela, pues a todos bienvenidos. Mi nombre es Juanita Costa, yo soy abogada egresada de la Universidad de los Andes, tengo una especialización en contratación internacional privada de la misma universidad y una maestría en propiedad intelectual y tecnologías de la Universidad de Alicante en España, y también tengo una certificación en regulación europea y GDPR por el International Board for Governance Qualifications. Entonces, esa soy yo. Nuestra charla del día de hoy trata del tema de derechos de titulares bajo la ley 1581 del 2012. Es un tema súper interesante porque precisamente la necesidad de protección de esos derechos fue la que dio origen a la regulación y a esa obligación de generar toda una estructura normativa de datos personales reconocida pues como primera medida de la Constitución Nacional en Colombia. En el día de hoy vamos a hacer más, es una reflexión conversacional con expertos en la industria que están ahí al pie del cañón todos los días, quienes nos van un poco a comentar cómo ven el tema de la efectividad de los derechos de los titulares y cómo realmente hacer para dar esa protección que es al final lo que busca la normativa. Entonces, para realizar esta reflexión hoy, pues nos acompañan tres personas geniales. Giovanna Garzón de Carval, Andrés Rengifo y nuestra directora de APRI, Estela Vanegas. Los tres están pues invitadísimos, están aquí preparados para tener una conversación sobre el tema de datos. Entonces les quiero contar un poquito antes de sus hojas de vida. Giovanna es abogada egresada de la Universidad de Rosario, obtuvo un LLM en la Universidad de Panteón de Assas en París, donde también terminó una especialización en Derecho Internacional Privado, Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores. Es actualmente la gerente de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo en Colombia. También nos acompaña Andrés Rengifo, que es director de Asuntos Legales, Corporativos y Externos de Microsoft Colombia. Antes de su actual posición, se desempeñó como director de Asuntos de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital de Microsoft para la región de las Américas, desde donde lideró la estrategia de la empresa para proteger su propiedad intelectual y mejorar la seguridad en la nube, cosa de la que vamos a hablar hoy bastante, creo, ¿cierto, Andrés? Mediante la reducción de todos los riesgos digitales causados por la delincuencia informática. También fue director de asuntos para propiedad intelectual en Microsoft México, y también se desempeñó en la misma posición para Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En el sector público, Andrés representó al gobierno colombiano como negociador de varios tratados multilaterales. Ha sido conferencista sobre seguridad, innovación y propiedad intelectual en varios foros y universidades a lo largo de la región. Es profesor titular de la Maestría de Nuevas Tecnologías de la Universidad Externa de Colombia y tiene una maestría en Derecho con una concentración en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual en la Universidad de Illinois, recibiendo un título de abogado en la Universidad Externa de Colombia, en la cual también completó sus estudios de especialización en Economía y Comercio Electrónico. Y por último, pero no menos importante, pues está con nosotros nuestra directora de ADAPRI, que es Estela Vanegas, que es abogada egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá. Obtuvo su grado de especialización en legislación financiera en la Universidad de los Andes y cuenta con un LLM en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Tiene también el grado de especialización en Derecho en la Unión Europea en la Universidad de Alcalá y es experta en temas de gestión de empresa, derecho al consumidor y datos personales. Adicionalmente es miembro de IAPP, co-chair del Knowledge Net de IAPP para Colombia para el periodo 2021 y es chair del Spanish Committee de Privacy Rules. Actualmente es socia de Vanegas Morales Consultores.
Entonces, con este panel, pues, súper especial, les quiero contar que nuestra agenda para hoy básicamente será la siguiente. Primero vamos a hacer un repaso sobre los derechos del titular y de los artículos relevantes en la normativa colombiana, que eso nos tomará, digamos, un pequeño tiempo de nuestra exposición de hoy. Y luego vamos a tener una conversación con Giovanna, Estela y Andrés sobre cómo ven el aporte y la importancia del desarrollo de procesos administrativos y sistemas tecnológicos en la garantía de los derechos. Vamos a hablar un ratico de consent management y luego vamos a hablar de cómo, qué papel ven ellos que juega el aspecto de seguridad para la garantía de derechos. Entonces, eso va a ser como nuestra agenda del día de hoy. Entonces, primeramente, Estela y yo queríamos como poner como el fundamento de nuestra charla de hoy, hablando de cómo está estructurado el tema de la efectividad de los derechos de datos personales en Colombia. Básicamente lo que tenemos en Colombia es, primero que todo, yo pienso que es lo más importante, es un reconocimiento constitucional de un derecho fundamental de todos los individuos colombianos a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Pienso que ese es el momento en que nace todo este tema de data privacy en Colombia, y esto, increíblemente consagrado en nuestra Constitución del 91, vino a ser realmente regulado ya por nuestra ley 1581, que pues es realmente muchísimo más vieja que nuestra Constitución original, nuestra Constitución del 91. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución misma dice cuáles son los derechos que tienen los individuos, pero además dice otra cosa que es súper importante, dice, en la recolección, tratamiento y circulación de los datos se debe respetar la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Entonces, sentimos nosotros al preparar este conversatorio que además de ir como punto a punto en qué es lo que dice la ley 1581, creemos que no se puede, que lo vamos a hacer, digamos, ahorita en un momento, no podemos perder de vista que el tema de la efectividad de los derechos va un paso más arriba de lo que nos dice esa ley 1581 y su decreto y demás normativa, y tiene un contenido filosófico muy, muy importante. Y creo que ahí, desde allí, desde entender que este contenido filosófico está ahí, es desde donde deben hacer todo el mecanismo que la empresa implemente para poder dar cumplimiento a esa normativa y ese mandato que nos da la Constitución. Porque allí misma nos dice que cualquier recolección, tratamiento y circulación debe respetar la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución, y nos dice qué es lo que yo debo hacer por cada individuo. Entonces, esa es la primera parte como súper importante que nosotros queríamos resaltar aquí y de la que vamos a hablar un poco filosóficamente de cómo hacer efectivamente para yo poder dar una protección adecuada y hacer realmente valer los derechos de los titulares de los datos. Posteriormente vino una sentencia en el 95 donde además nos habla del derecho a la información que debe tener el titular de los datos. Es una sentencia bien interesante, a los que les interesa es la sentencia SU 082 de 1995, en donde nos dice que en relación con el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de las entidades que solicitan información de sus eventuales clientes a centrales de información que para efectos se hayan creado, así como la facultad para reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellas contra ellas, y dice específicamente, tiene como base fundamental y punto de equilibrio la autorización que el interesado les otorgue para disponer de esa información, pues si al fin y al cabo los datos que se van a suministrar conciernen a él y por lo tanto le asiste el derecho no solo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos, actualizarlos cuando ello hubiera lugar. La autorización debe ser expresa y voluntaria. Esto lo decía nuestra Corte Constitucional en el 95, cuando en ese momento todavía no teníamos norma. Entonces, lo que les queremos expresar es, además del mandato específicamente de la ley, no podemos olvidar que existe y subyace algo mucho más profundo y filosófico, que es nuestro mandato constitucional. Entonces, ¿qué nos dice la ley 1581? La ley 1581 nos cita los derechos que tienen los titulares, que son el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a los responsables del tratamiento de datos. Y a medida que vamos leyendo el artículo de la ley 1581, y Estela, por favor, si quieres intervenir en cualquier momento, bienvenida, empezamos a ver
que los mismos derechos que se reflejan dentro del artículo de los derechos de los titulares de los datos reflejan como casi que punto a punto, si no es punto a múltiples puntos, los principios que nos trae la misma ley. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos quiere decir es la porción de efectividad de derechos del titular, lo que está buscando es que yo como responsable o encargado de datos tenga efectivamente una conciencia filosófica de que en el mandato que existe en esa ley, lo que estoy haciendo es respetar unos principios y unos derechos fundamentales. Entonces, si quieren, repasamos los derechos que trae nuestra 1581 y vamos mirándolo rápidamente porque no le quiero quitar mucho el tiempo de nuestros panelistas. Dice, derecho a conocer, actualizar y rectificar datos personales. Tal vez, Juanita, solamente una cosa antes de que empieces este repaso y es contarles a quienes nos están acompañando que precisamente en la sentencia de revisión de control constitucional de la ley 1581, la Corte hizo esta explicación tan buena y concreta que ha hecho Juanita, y es, vamos a garantizar el cumplimiento de todos estos principios a través de qué, de hacerlos realmente efectivos con unos derechos que sean claros para el titular, pero tienen una consonancia directa. El uno es reflejo del otro. Y Exacto. decir que desde la ley 1266 del 2008 teníamos algunos principios, nos faltaban algunos, se complementaron con la ley 1581 del 2002. Exactamente. Y yo pienso que así como existían unos principios que se complementaron, también con el pasar del tiempo tendremos nuevos derechos dependiendo de cómo progrese la tecnología y cómo progresen las necesidades, porque la ley definitivamente no es un tema estático. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? El derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a los responsables del tratamiento. Ese es el reflejo básicamente de nuestro principio de transparencia, el principio de veracidad y calidad, el principio de legalidad. El derecho a solicitar la prueba de la autorización otorgada por el responsable del tratamiento. Esta es clave y es base de muchísimas de las sanciones o eventuales sanciones que pueden imponer nuestro regulador, y así lo ha hecho. Y esto refleja el principio de la legalidad en materia de tratamiento de datos y el principio de la libertad. Luego viene el derecho a ser informado por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento previa solicitud respecto del uso que se le ha dado a los datos personales. Esto refleja nuestro principio de finalidad, transparencia, circulación restringida, confidencialidad. El derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley, nuestro principio de legalidad nuevamente. Derecho a revocar la autorización o solicitar la supresión del dato, pues eso va con el principio de libertad y legalidad. El derecho a acceder en forma gratuita a los datos personales que han sido objeto del tratamiento, pues eso básicamente es un refuerzo al principio de la transparencia. La superintendencia ha sido muy clara y digamos ha tratado de ser muy expresa en cuanto a cómo proteger hacer una efectiva protección a los derechos de los titulares, y para eso también emitió la cartilla de protección de datos personales en los aspectos prácticos sobre el derecho a habeas data. Ahí habla muchísimo del tema de la efectividad de los derechos. Este tema de los derechos da para mucho más, digamos, ya en cómo en tierra, en la práctica, yo tengo que contestar y dar respuesta a las solicitudes de acceso y demás. Y probablemente, creo yo que APRI en el futuro próximo irá a organizar otro webinar en relación con este tema, pero lo que queríamos hacer hoy era como hablar de la parte filosófica y más profunda del tema, que creo que es realmente lo que nos va a enriquecer, para que en el momento en que yo tenga que hacer, darle respuesta a un derecho de acceso o a un derecho de actualización o de supresión de los datos, no tenga que hacer como un análisis forense de algo que pasó y que realmente de pronto no voy a poder cumplir, sino que yo genere una actividad viva que sí me permita dar cumplimiento efectivo a estos derechos. Entonces, con esto, no sé, Estela, si querrás decir otra cosa. Una sola cosa chiquitica, y es que en relación con este derecho que tenemos, el de revocar la autorización que está en nuestro literal, que dice revocar la autorización y o solicitar la supresión del dato, pero que la ley lo dejaba muy restringido a cuando estos eventos en que en el tratamiento no se respetaban los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Es muy importante recordar que la Corte revisó en detalle este derecho y le dio una aplicación extensiva que decía no solamente, no lo podemos restringir solamente cuando haya una contravención o no se han respetado los principios o los derechos del titular,
sino que debemos permitirle esa máxima expresión de su derecho del principio de libertad, y es que si no hay un deber legal o contractual que lo impida, el titular siempre va a tener el derecho a suprimir el dato. Y eso lo vemos hoy de manera frecuentísima, porque si uno mirara las estadísticas de la Superindustria de Comercio, tal vez el derecho que más se busca proteger ha sido el de la supresión, y ha sido el de la supresión muchas veces para fines comerciales o para fines que se consideran no indispensables frente a ese consentimiento original que entregó el responsable. Entonces me parece que siempre hay que hacer esa conexión con esa, digamos, ampliación que nos hizo la Corte al revisar ese numeral. Súper importante, y además otra cosa que uno ve en la práctica es, yo como responsable del dato tengo que poder suprimir el dato donde yo lo tenga, pero además donde los tengan mis encargados. Entonces sí tengo que tener como una infraestructura suficiente para poder dar un efectivo cumplimiento a ese derecho de supresión, y además, sobre todo, la posibilidad de poder articular un derecho de supresión parcial, porque a veces yo tengo que guardar un pedazo de la data, pero quieren, por ejemplo, el titular de los datos, no quiero volver a recibir marketing, listo, tengo que tener la capacidad de dividir y generar como unos clusters distintos donde yo pueda efectivamente hacer esa supresión tal como me lo está pidiendo el titular de la data. Entonces, con esto, digamos, siendo un repaso como súper rápido de nuestra norma, quiero que logremos sacar como el mayor beneficio de tener a Giovanna y a Andrés aquí, y realmente llegar a preguntarles cómo han visto ellos este tema de la efectividad de los derechos en tierra. Entonces, quisiera preguntarle a Giovanna, y Andrés lo complementará posteriormente. ¿Cómo ven ustedes el aporte o la importancia del desarrollo de procesos administrativos y sistemas tecnológicos para la garantía de los derechos como tal? Listo, Juanita, mil gracias. Mil gracias por la invitación y mil gracias por poder estar en esta mesa como para discutir estos temas de tanta relevancia. Yo creo que en el tema puntual de desarrollo, digamos, desarrollo de procesos y sistemas tecnológicos para garantizar y proteger los derechos de los titulares, yo me iría un pasito atrás, y es un poco ver cuáles son esos fundamentales sobre los cuales uno debería basar el tratamiento de los datos al final del día, y poder concretar y materializar cómo se tienen que respetar esos derechos. Yo creo que para mí hay 4 puntos fundamentales sobre los cuales, digamos, puede uno considerarlos como pilares. Uno es el desarrollo de sistemas de gestión. O sea, digamos que yo considero que detrás de esto las organizaciones deben establecer unos parámetros que les permitan determinar un gobierno, unas políticas, unos procedimientos, digamos que pegadito a eso, evidentemente apalancado en una tecnología, pero no creo que, digamos, no creo que la solución esté en uno u otro de los pilares. Creo que es un conjunto, y por eso digamos que lo veo más como un sistema de gestión. Otro punto importante es el ciclo de vida del dato. O sea, digamos que el ciclo, esa trazabilidad del dato tenga una coherencia dentro de la organización, que pueda ser percibida desde el inicio hasta realmente el final del dato. Evidentemente, los principios de privacidad por diseño y por defecto son una palanca y una metodología natural que nos permite llevar digamos, no solamente a eficiencia, sino a eficacia, realmente la protección de los derechos. Y hay un punto, un cuarto punto que creo que es vital y no lo podemos desconocer, y seguramente lo podemos desarrollar más adelante, y es el tema ético, el tema de la ética en los datos. O sea, digamos que para mí esos 4 puntos son completamente relevantes. Yo simplemente voy a profundizar un poco en el tema cuando hablamos de sistemas de gestión. Esos sistemas de gestión evidentemente deben contar con gobierno de información, pero no solamente el gobierno de información, sino el gobierno de las personas que ejecutan y que procesan los datos. Al final del día, si uno lo ve desde un punto de vista, de una visión práctica, eso es lo que realmente está pasando, digámoslo,
tras bambalinas. Es eso lo que va a permitir garantizar y llevar a feliz término digamos que los datos de los titulares, como tú lo mencionabas, puedan o no ser, digamos, debidamente tratados. De acuerdo, alguien está anotando si efectivamente son estándares ISO. Está también está la 19.000 que nos da, digamos, un parámetro, pero eso hay que llevarlo, digamos que eso hay que materializarlo en cosas concretas, es decir, hay que contar con un gobierno de información, hay que identificar y categorizar procesos para después llevar esos procesos, evidentemente, a desarrollos tecnológicos, pero esos procesos, digamos, dentro de una cadena de valor de una organización deben estar completamente identificados y categorizados y evidentemente, pues todos los programas de gestión ahí sí del gobierno de los datos, que va un poquito más como más pegado. A mí me gusta mucho hablar de eso porque al final del día eso está muy enfocado con lo que establece la guía de responsabilidad demostrada, digamos que es realmente unir distintos frentes y distintos pilares que terminan conversando con lo que la norma está esperando de nosotros, ya sea como responsables o como encargados, pues dependiendo del rol. Y esos sistemas de gestión al final lo que le están apuntando es a tener esos lineamientos, esas políticas determinadas, a que los procesos estén mapeados, a que los derechos del titular estén andando dentro de la organización. Y esto evidentemente puede sonar teórico, pero en la medida en que eso se va desarrollando y ya digamos que creo que lo voy a acotar un poco más a través de la metodología de privacidad por diseño y por defecto, pero digamos que eso debería estar acotado en cada uno de los procesos dentro de las organizaciones. Hay un tema muy relevante dentro de todos estos sistemas de gestión y es todo el manejo de la correlación entre responsables y encargados. Es decir, no debemos acotar o pensar que esto, digamos, está solamente dentro de la esfera del responsable, sino que el tratamiento implica todos esos mecanismos de tercerización que tienen las entidades en el ejercicio pues de su objeto social. Son muchos los mecanismos de tercerización y es hasta ese punto que debe llegar el sistema de gestión también, o sea, hasta el alcance final de esos terceros que están haciendo algo por cuenta nuestra. Y esa interacción es bien importante. El tema de cultura lo resalto porque hace parte del sistema de gestión y creo que al final, y seguramente más adelante lo profundizamos, pero creo que en el tema conductual hay mucho que ver con el tratamiento de los datos y hay mucho que ver con el respeto a los derechos. No solamente cómo están impregnados en los procesos, no solamente cómo está desarrollado un sistema de gestión, sino adicionalmente en quien opera los procesos, incluso en quien opera la tecnología. Es decir, eso no es algo menor. Y por eso también lo unía con el tema ético. En el caso, digamos, en el tema puntual de las metodologías de riesgo, porque al final, digamos que todo lo que tiene que ver con los estándares o las metodologías de privacidad por diseño y por defecto, lo que nos están mostrando digamos, un enfoque que está orientado a una gestión de riesgo y una posibilidad de ejercer controles que, como decimos desde la visión de cumplimiento, son controles preventivos, son controles que le permiten, por ejemplo, a la segunda línea de defensa poder entregar, digamos, desde el inicio, desde el diseño de los conceptos, desde el diseño de los productos, desde el diseño de los procesos, de las iniciativas, de las alianzas. Y soy tan extensa, digamos, en esta descripción es porque realmente son muchos los escenarios con digamos, en el día a día, pues realmente son muy amplios y debemos tener como en cuenta cada uno de esos frentes. Evidentemente, al final esto se va a reflejar pues en mayor posibilidad para los titulares de evidenciar debidamente su derecho, pero también hay un tema muy importante y es, digamos, la transparencia frente al titular.
¿cierto? La posibilidad de que el titular lo pueda ver traducido o en un desarrollo tecnológico que él puede estar utilizando y que seguramente ni siquiera lo puede percibir, pero está implícito. Ese es el gran reto, digamos que yo creo que es el gran reto que tenemos las organizaciones, los responsables y evidentemente los encargados en el tratamiento de los datos, de hacerlo evidente en la, digamos, en la aplicación de los productos, en la oferta de productos, en el acceso a canales, incluso en las mismas, digamos, en las metodologías digamos, de PQRs. Eso es un tema fundamental. O sea, creo que hay un input importante y creo que es, digamos, de toda la relevancia. Estos principios de privacidad por diseño seguramente pues dan muchísimo tema para conversar, Juanita, y ahí pues creo que eso amerita un espacio específico, pero al final del día es como es tener esa proactividad y no reactividad. Es un poco lo que nosotros denominamos el control preventivo y no el control ex post, cuando yo ya tengo evidenciada eventualmente una brecha o un indebido tratamiento frente a los datos, frente a los datos del titular. Eso es, pues, digamos, en términos generales lo que podemos marcar desde la privacidad por diseño. Como te digo, hay mucho para tratar. Ahí yo mencionaba, les decía, sistemas de gestión, privacidad por diseño y por defecto, y también mencionaba el tema de la ética y los datos. En ese punto quiero detenerme un poco, es porque nosotros hemos pensado siempre que en la medida en que yo esté apalancada por tecnología, pues estoy de alguna manera minimizando riesgos operacionales en la ejecución, pues digamos, del día a día. Eso es parcialmente cierto, pero no debo desconocer que los procesos y la concepción tecnológica está hecha por seres humanos. Las decisiones que se toman deben ser decisiones de contenido ético para la protección de los datos y para la protección de los derechos. Eso no necesariamente es tan evidente, por eso es muy importante trabajar en temas de cultura no solamente para nuestros titulares, para que conozcan sus derechos, sino también en temas de cultura para quien ejecuta, para quien está al frente, para quien nosotros denominamos esa primera línea de defensa. Para mí, digamos, es completamente relevante la ejecución de quien está al frente en la atención del canal, en la atención del PQR, en la atención realmente de quien, a quien de quien le estamos recibiendo los datos cuando se están haciendo las capturas, los mecanismos de captura. Creo que ahí hay un tema conductual que es muy importante. Es muy importante. Al final garantiza la transparencia, asegura los niveles de, digamos, asegura altos niveles de seguridad y de confidencialidad. Y creo que ahí estamos atendiendo a muchos de esos derechos que, pues, digamos, que tú muy bien enunciaste inicialmente. Eso es, pues, digamos, como la visión que tengo general del tema. Y creo que ahí le doy paso, respetando el tiempo, le doy paso a Andrés. Muchas gracias, Giovanna. Y sí, efectivamente, aquí con el tema nuevamente con el tema de derechos, vemos que tocamos unas palabras que son complejas y son necesarias, digamos, de introducirlas en el ADN de la organización, que son ética, diseño, porque no puede ser que en el momento que yo tenga un data access request o una solicitud de acceso, esté ahí como una loquita sin saber para dónde mirar y que realmente sea una cosa forense y perdamos la confianza del cliente. Y creo que ahí, Andrés, tienes pues mucho que comentar y pues te doy la palabra. Andrés, si me permite solo un minuto para que no se me vaya el hilo de lo que dice Juanita y Giovanna, solamente adicionaría algo. El tema de experiencia de cliente. Yo creo que muchas veces, hoy en día, cuando estamos hablando de privacidad, seguridad y atención integral de derechos, tenemos que ver ese cliente cómo se siente en las distintas etapas de la vida del dato con esa organización. Y como decía Giovanna, hasta en el punto de la atención de PQRs.
el nivel de satisfacción, de tranquilidad de si hay algo mal, si algo sale mal, ese correo que me dijeron sí funciona, ese teléfono que me dieron sí lo contestan, ese sitio al que me dijeron que me puedo dirigir, sí encuentro una persona que me entiende. Esa herramienta de inteligencia artificial que elaboraron para eso tiene los contenidos necesarios para permitir que ese lazo de confianza que hay con la entidad no se pierda y por el contrario se fortalezca en una etapa que es crítica y donde tenemos que reforzar al máximo la transparencia y el buen trato y el respeto a los derechos. Ahora sí, Andrés, qué pena. Y No, ahora no, sí. no, muy al lugar, Isabela. Pues miren, yo creo que el contexto está muy bien y básicamente la doctora Giovanni nos marcó el campo de juego. Una reflexión muy breve y es la tecnología representa una dualidad. Por un lado, la tecnología es el problema, pero la tecnología también es la solución. Y hoy estamos enfrentados a un problema, utilizando las palabras de Juanita, filosófico, que tiene que ver con la asimetría en el valor de la información. Y resulta que hoy la información vale más desde el lado del procesamiento que desde la perspectiva del insumo, es decir, del dueño del dato. Entonces, obviamente, los derechos son uno de los mecanismos para empezar a equilibrar esa asimetría en el valor de la información, ¿vale? Pero veámoslo de esta manera y provocando un poquito aquí sin entrar al detalle de la gestión como tal. Pero piensen que la idea del crecimiento económico, digamos, es la piedra angular de la teoría económica, digamos, reciente, que hoy estamos precisamente reevaluando por la crisis de sostenibilidad y la crisis ambiental que tenemos en el mundo, ¿vale? Hoy nos dimos cuenta que los recursos no son finitos, no son infinitos, sino que son finitos, y entonces esa idea de crecimiento de alguna manera se viene reevaluando, ¿vale? Entonces, digamos, la idea del crecimiento económico tiene como máxima que el crecimiento económico es necesario para generar progreso y, por lo tanto, prosperidad. Con las tecnologías de la información, de alguna manera, esa noción, digamos, adquiere una nueva dimensión o un nuevo paradigma en el sentido de que se agrega un nuevo elemento a esa ecuación. Y esa ecuación tiene que ver con todo el tema de la contribución técnica, la tecnología. Pero si uno avanza un poquito más en toda esa noción del crecimiento económico, hoy estamos enfrentados a la idea no solo de la tecnología como tal, sino del insumo primario de la tecnología, que son los datos. Ustedes se recuerdan ese famoso artículo de Economist del 2017 que presentan todas las empresas y dice, el nuevo petróleo de hoy en día es el dato, ¿vale? Pero resulta que el dato solo tiene un valor desde la perspectiva de la empresa. Hoy con el dato se construyen grandes monopolios, se construyen grandes industrias. ¿Y dónde está el otro extremo esencial de la ecuación? Que es el dueño de esa información. Entonces, de alguna manera, yo pienso que la tecnología vista desde la perspectiva de la solución es cómo la tecnología me ayuda a mí a equilibrar esa asimetría en el valor, ¿vale? Entonces viene uno a pensar en la tecnología, en cómo yo puedo hacer un track preciso del dato. ¿Cómo está siendo utilizado mi dato? ¿Dónde está albergado mi dato? Esa es la función de la tecnología hoy. La tecnología tiene un papel reparador, equilibrador de esa, digamos, asimetría en el tratamiento. Y miren, a mí me encantaría quedarme aquí contándoles ya, digamos, la cantidad de aplicaciones tecnológicas que hay para que la gente sepa no solo dónde están sus datos, sino cómo están siendo utilizados sus datos. Y hoy además está surgiendo un intermediario en la relación procesador titular del dato para decirle, su dato tiene este valor. ¿Vale? Entonces, miren lo interesante de esos, digamos, mecanismos de gestión y control. Claro, una cosa, y seguramente es la primera discusión y el paso, es reconocerlo como derecho, que en el caso de Colombia tiene rango constitucional. Pero por otro lado está todas esas herramientas que me ofrece la tecnología para volver efectivo ese derecho. Entonces, vuelvo al principio con que empecé, esa dualidad entre la tecnología
como problema y la tecnología como solución. ¿Listo? Y ese era el planteamiento que quería dejar aquí porque yo creo que la doctora Giovanna entró al detalle de todo esto, pero seguramente en los siguientes puntos y preguntas que va a hacer la doctora Juanita y la doctora Estela, vamos a poder desarrollar el tema de confianza, digamos, la dimensión que tiene la confianza hoy en día y finalmente cómo la confianza se está constituyendo en la piedra angular del modelo de negocio. Porque hoy el titular está dispuesto a entregarle los datos a una empresa, pero si la empresa le da la confianza suficiente para que él albergue los datos con esa empresa. Y esa confianza hoy se expresa en tecnología. Entonces, qué interesante evaluar, digamos, la confianza desde la perspectiva tecnológica. Y me parece perfecto, Andrés, que termines ahí esta pregunta porque ata exactamente con lo que te voy a preguntar ahorita a continuación. Y es que hemos visto que efectivamente muchísimas aplicaciones que hoy manejamos todos nos dan unas herramientas para que nosotros mismos seamos capaces de gestionar ese consentimiento, ese manejo, esa autorización, lo que yo estoy diciéndole a esa compañía de cómo operar mi dato de una manera legítima. ¿Tú cómo lo has visto? Mira, bueno, esas preguntas tan sencillas y es un mundo. Pero miren, otra vez, vuelvo a lo fundamental. Piensen que el hombre tiene una necesidad, esa necesidad se atiende con una innovación tecnológica o con una innovación en sentido genérico y eso genera progreso. Es el círculo virtuoso del progreso. Y cuando uno mira, digamos, retrospectivamente, hay muchos hitos históricos que le definen a uno eso. Y para no ir muy lejos, pensemos en la primera revolución industrial, cuando uno le delegó, digamos, la capacidad física a las máquinas, después la segunda revolución industrial con la masificación de los procesos industriales, el tema de Internet, y hoy estamos hablando de cloud y tecnologías, digamos, asociadas a la inteligencia artificial. Pero cuando ustedes piensan, cada salto evolutivo en términos de progreso tecnológico, implicó un factor especial en temas de confianza. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en la industria individual del transporte, piensen cuando un hombre migró se movió de una carreta a un tren, cuando de un tren se movía a un carro, cuando de un carro se movía a un avión. Para que el hombre sintiera confianza en esa transición, tuvieron que haberse estructurado elementos de confianza, ¿vale? Y hoy estamos precisamente en ese momento. Hoy estamos en un momento donde la humanidad está migrando de una cotidianidad análoga a una cotidianidad digital. ¿Cuáles son los elementos de confianza para que el potencial de esa cotidianidad desarrollada en los mundos digitales detone, digamos, toda su promesa? Entonces, uno se enfrenta a modelos de negocios que de alguna manera expresan esos elementos de confianza. Y hoy en la industria de tecnología hay muchos modelos de negocios que de alguna manera le dicen a uno si uno puede tener confianza o no en ese modelo de negocio. Piensen, por ejemplo, hay compañías que utilizan los datos no como el core de su esencia o de su negocio, sino sencillamente para mejorar soluciones o productos. Hay quienes utilizan los datos para diseñar soluciones de marketing, o hay quienes utilizan los datos para generar una plataforma de comercio electrónico. Y uno, dependiendo del modelo de negocio, digamos, establece una relación de confianza con esa compañía y con ese modelo de negocio. Ahora bien, ¿por qué hablamos nosotros de confianza? Miren lo importante y lo que está pasando en términos tecnológicos. Nosotros hablamos de confianza porque de alguna manera yo le entrego un intangible, que son mis datos, a una empresa que puede acceder a ellos, los puede ver. Entonces yo de alguna manera digo, si usted va a acceder a esos datos, usted se tiene que comportar éticamente. Usted me tiene que garantizar mis derechos, ¿vale? Pero resulta que hoy la tecnología me está ofreciendo mecanismos donde yo incluso cuando le entrego los datos a una empresa, esa empresa no puede ver los datos. Entonces, ¿por qué hablamos de la confianza? O, digamos, el gran cuestionamiento. Y les voy a dar ejemplos concretos. Piensen en los sistemas de encriptación. Uno puede encriptar la información y cuando uno encripta la información, pues no la ve. Y uno puede encriptar información en la máquina, puede encriptar información en el trayecto de esa información, puede encriptar información, por ejemplo, cuando está at rest o en reposo dentro de un cloud, de una instancia remota. Pero ¿qué es lo que pasa? Para yo poder, por ejemplo, como proveedor de cloud ofrecer servicios, yo tengo que procesar esa data, o sea, yo tengo que acceder a la data para poder ofrecer el servicio. Y entonces durante mucho tiempo se dijo, bueno, pero como usted tiene que acceder a la data para proceder el servicio, yo necesito que usted me garantice todos mis derechos y el tema de confidencialidad.
O resulta que la tecnología ofrece sistemas para que yo, por ejemplo, aplique capacidad computacional o pueda ofrecer servicios sin necesidad de ver la data. Hoy, por ejemplo, hay unos sistemas de encriptación, y perdónenme el término tan técnico, pero se llama criptografía homomórfica. La criptografía homomórfica es que yo puedo aplicar capacidad computacional y yo nunca veo los datos. Eso tiene aplicaciones concretas. Por ejemplo, el IRS en los Estados Unidos entra a la información de las cuentas bancarias de los declarantes y practica su declaración de renta y le dice cuánto tiene que pagar y nunca accedió a ningún dato, nunca vio ningún dato. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigo yo hablando de derechos y de confianza cuando finalmente yo como empresa tampoco puedo ver los datos? Dos ejemplos adicionales. El tema de anonimización de la data. Es decir, yo como compañía recibo la data de un usuario, pero yo nunca sé en qué consiste esa data, no sé cuál es el contenido de la data porque tan pronto yo realicé el input de la data, la anonimicé, es decir, la desvinculé de cualquier dato que me permitiera inferir de quién era esa data o con qué coincidía esa data. Las herramientas, por ejemplo, de tagging, donde yo puedo discriminar la data para administrarla dentro de un sistema. Entonces, un poco, digamos, en esa noción de confianza es cómo la confianza pasó de ser, digamos, de alguna manera una confianza institucional basada en la confianza en una compañía para terminar siendo una confianza suministrada por la tecnología de manera intrínseca y esencial. Hoy la tecnología me permite eso. Piensen, por ejemplo, en blockchain. Blockchain, independientemente de la revolución que implica como tecnología, es un concepto filosófico. Es un concepto filosófico donde el sistema, a partir del mecanismo que tiene para hacer trazabilidad de las transacciones, me permite tener una claridad y una precisión que no admite duda frente a esa trayectoria de cualquier transacción. Es decir, que yo ya no necesito que un tercero me diga que eso está bien hecho porque la tecnología me suministra esa confianza. Y les doy el último ejemplo para terminar y pasar, pero yo creo que este es el abrebocas de la discusión. Piensen ustedes hoy cómo funciona la confianza en términos de venta de bienes raíces. Ustedes tienen un contrato de compraventa, esa es una institución de confianza, el contrato. Después de ese contrato ustedes lo elevan a escritura pública a través de un notario que es una institución de confianza. Después registran esa escritura pública en una oficina de registro de instrumentos públicos y la oficina de registros públicos les pide a usted un título de tradición y libertad donde le dice que usted es el dueño, ¿vale? Resulta que todo ese proceso hoy lo hace una tecnología que es blockchain. ¿Listo? Entonces yo no necesito hoy la confianza institucional, sino que yo delego la confianza en el tema tecnológico. Y ahí la importancia de lo que nos decía la doctora Giovanna en términos de la ética. Por eso se vuelve tan importante esos criterios de diseño y creación de tecnología, porque finalmente la tecnología es hecha por humanos y para humanos. No nos creamos esa historia de la inteligencia artificial como un ente abstracto que nos va a dominar y nos va a sustituir. Esa tecnología solo tiene sentido en la medida que nos sirve a nosotros y nos produce soluciones a nosotros. Entonces, toda Juanita, yo a veces me pongo muy filosófico, pero yo creo que este es el contexto interesante para la discusión y como me va a completar la doctora Giovanna. Adelante, Giovanna. Estela tiene la mano levantada. Perdón. Gracias. Y Giovanna, dame un segundo antes que ya te veía que estabas súper, mejor dicho, lista para complementar a Andrés. No, algo que tú decías, Andrés, que yo creo que es fundamental y es que esa confianza, tú dices, hoy está en la tecnología, pero no deja de ser cierto que quien elige la tecnología es la empresa. Quien tiene el poder de escoger y determinar qué tipo de tecnología, con qué alcance de tecnología y qué nivel de tratamiento quiere dar con esa tecnología es la empresa. Y siento que ahí es donde tenemos que reforzar que necesitamos ayudar a que las empresas en el mundo, pero en Colombia, especialmente en la región, tengan herramientas adecuadas para conocer y escoger la tecnología. Como en todo, habrá que saber esos criterios éticos a dónde me llevan, pero creo que hay un deber fundamental. Y aquí quisiera que nos diera simplemente como un tip. Uno ve, cuando vemos el mercado, nosotros vemos que el sector financiero ha implementado una cantidad, digamos, ha dado unos pasos gigantes y va muy adelante en el tema de tecnología. Pero vemos los otros comercios y vemos otros sectores de la industria que no van a ese ritmo y que hoy con la pandemia están súper presionados a tener que tener.
Entonces, ¿uno qué recomendación le daría a ese sector cuya prioridad no era hace un año la tecnología, pero que hoy es indispensable? Sin ella está consumiendo riesgos para que no llegue a pasar lo que le pasó en su momento, por ejemplo, a Marriott, que perdió una cantidad de datos, o sea, se cuidaron en un momento, en una etapa del proceso, pero en el almacenamiento se perdió todo. Entonces, simplemente como un tip para eso. Pues te digo una cosa, entender el valor de la información. Si tú entiendes el valor de la información, por eso empezaba la reflexión con el tema de la simetría. Hoy el valor de la información está puesta en el procesamiento, pero no desde la perspectiva del insumo, del generador del dato. El dueño del dato todavía no ha entendido la dimensión y el valor de su dato. Piensa cómo cuidas todas tus cosas materiales. El nivel de, digamos, el nivel de reserva, el nivel de cuidado, exactamente pasa lo mismo con un dato. Y el dato, por eso el cambio de paradigma. Hoy el dato ha cambiado ese paradigma cuantitativa y cualitativamente. Entonces, en la medida que uno empieza a entender el valor de la información, el valor de la información te lleva al cuidado y a la protección de la información. Miren, hoy, por ejemplo, cuando les hablo de esos mecanismos de corrección de la simetría en el valor, y es, por ejemplo, una de las grandes discusiones en materia de la Directiva Europea en propiedad intelectual. Piensen ustedes cuando un algoritmo incorpora información que está protegida por alguna categoría de propiedad intelectual. Piensen que un algoritmo está indexando obras literarias. Hoy el derecho europeo está creando una licencia para que un algoritmo pueda utilizar esa información y por lo tanto se compense el derecho de esa información. Entonces, miren, así como, y qué pena que me volví a los términos de propiedad intelectual, pero yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno hablaba, por ejemplo, sobre el derecho subgeneris de las bases de datos, que eso era una categoría independiente de protección. Ese es el movimiento que tenemos que hacer en materia de reconocimiento. La noción clásica es, yo protejo los derechos de autor porque es la creación. Yo protejo la propiedad interindustrial porque es la innovación. Eran las fuentes de protección. Después nos fuimos a las bases de datos, que no eran una creación como tal ni una innovación, pero tenían un esfuerzo técnico, una inversión sustancial. Ahorita está pasando lo mismo con los datos. Los datos, estamos empezando a entender el valor. ¿Cuál es la fuente del valor del dato? Las empresas lo entendieron hace mucho tiempo, pero resulta que nosotros estamos dando cuenta que el mundo no funciona sin ese insumo y el insumo solo lo proveemos nosotros. Piensen una cosa, piensen en su reloj, en el reloj hoy tan de moda, los relojes deportivos, que lo único que hacen es registrar data. Ese reloj no funciona si no puede registrar su actividad. El reloj a ustedes no les ofrece ningún servicio si no les puede registrar el ritmo cardíaco, cuántos pasos corrieron. Es decir, el servicio y la utilidad del servicio por el que les están cobrando proviene de la actividad que ustedes suministran. Entonces, ese entendimiento en cuanto al valor de la data inmediatamente cambia la ecuación. Hoy, por ejemplo, y me echo una cuña aquí, Microsoft, por ejemplo, ha desarrollado un sistema donde hay algoritmos que incorporan imágenes y Microsoft paga por incorporar esas imágenes. Imagínense el concepto tan revolucionario, donde estamos hablando de un mundo donde los grandes problemas son la pobreza y la inequidad, donde nosotros diseñemos un mecanismo a gran escala económica donde nos permite compensar el uso de la información, porque hoy la tecnología recaba información indistintamente, de ricos, de pobres. Imagínense que ustedes que las tecnologías les dieran la posibilidad de compensar la incorporación de esa información dentro de un algoritmo. Ese es un instrumento y un mecanismo estabilizador. Entonces yo te digo, qué pena, yo soy a veces muy filosófico, pero es el contexto del valor. En la medida que uno entienda el valor de la data, la va a proteger. Así como uno cuida su carro, así como uno cuida la joya de su casa, así como uno cuida a sus hijos, el noviazgo, la mujer. Eso es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo quería complementar una cosa complementando la pregunta de Estela y antes, perdón, Giovanna, porque no le hemos logrado dar paso a Giovanna. Giovanna está que los que se hablan. No, yo estoy acá fascinada con todo esto, me encanta. Sí, en un lugar de la ecuación están las compañías de las que hablaba Estela y cómo escoger la tecnología. Pero no podemos olvidar que también el titular del dato, que es lo que está diciendo Andrés precisamente, tiene que también entender que él puede gestionar su derecho. Y para gestionar mi derecho, tengo que conocer la tecnología. Listo. Entonces, las compañías ahora están siendo obligadas a dar una transparencia en cómo yo estoy gestionando los derechos de los titulares, todo lo que ya todos sabemos. Pero de otra parte, no podemos olvidar que eso le está generando unas herramientas a los titulares para que ellos gestionen también sus datos. Entonces, existe ahora una nueva necesidad de un balance, digo yo,
tanto por parte de los responsables y encargados de tratamiento, como de ese titular a quienes les estamos dando unas herramientas y que tienen que proteger efectivamente. Yo lo veo claramente en las aplicaciones de plataformas y redes sociales. Uno dice, pero todo el mundo, no, las redes sociales son bla, bla, lo que sea que la gente diga, y uno les pregunta, oiga, pero usted ha visto todas las herramientas que usted tiene para proteger a sus niños, todas las herramientas que usted tiene para proteger sus imágenes, todas las herramientas que usted tiene para proteger lo que tiene ahí. Oiga, no, yo no lo he mirado. Y entonces eso creo que también tenemos que generar esa necesidad de autoeducarse para gestionar esos derechos. Creo que eso es una parte bien importante ahí de cómo manejar también el tema del consentimiento y del manejo de los derechos que están haciendo terceros sobre mi propia data. Una cuña, no podemos perder de vista el valor intrínseco del dato, que hoy en día el dato se constituye en el mecanismo de sostenibilidad. Esa es la nueva economía. Entonces, ¿por qué le vamos a negar valor a un activo que es el que me va a dar la posibilidad de sostenerme? Miren, es exactamente la misma discusión de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Imagínense que nosotros le quitáramos el valor intrínseco a la creatividad. Si es que la creatividad es la que nos permite vivir, y digámoslo en términos pragmáticos, nos permite comer. El autor que se dedica 2 años a escribir una obra, resulta que nos metieron la idea que cuando esa obra se vuelve en un formato digital y llega al internet, por eso no se paga, eso es gratuito. No, eso es un mecanismo de sostenibilidad. De eso vivo yo. Entonces nosotros no podemos quitarle el valor intrínseco a la fuente. Por eso, mejor dicho, doctora Giovanna, qué pena. No, yo creo que este tema del dato per se, creo que amerita un capítulo bien especial, porque creo que ahí hay una discusión importante, incluso de poder determinar de quién son los datos, ¿no? Devolviéndonos un poquito en el análisis, uno podría entrar a hacer unas discusiones bien interesantes de determinar de quién son los datos, qué pasa con los datos que yo, un poco en línea con lo que mencionas, Andrés, qué pasa cuando yo los estoy alimentando y alimentando y alimentando. Entonces, ¿qué pasa con ese dato que nació de una manera y terminó siendo de otra? Pero creo que muy interesante la discusión y muy interesante lo que pone sobre la mesa. Yo solamente recojo unos puntos. Creo que en el tema del consent management y de, digamos, de esa posibilidad que tengan los titulares de gestionar sus datos, creo que hay un tema de transparencia radical. O sea, yo creo que en este momento se ha exacerbado mucho más ese nivel de conciencia, digamos que ha venido evolucionando, no siempre ha sido así, entonces hay un nivel de conciencia mayor de la transparencia, hay un nivel de conciencia de datos compartidos, es decir, ese es un punto, digamos, que tenemos que tener en cuenta, es decir, los datos se están compartiendo bajo distintos mecanismos, bajo distintas posibilidades, y esa es una realidad que tenemos en el contexto, y estamos en un mundo digital. Digamos que realmente es lo que nos está llegando sobre la mesa. Yo creo que Juanita aquí mencionaba algo y es hasta qué punto existe digamos, la sensibilización por parte de los titulares de proteger sus datos. Yo creo que ahí hay un tema importante con una labor educativa de que digamos, de que los titulares sepan los datos que tienen y que aprendan a protegerlos y que aprendan a ejercer también esos derechos. No necesariamente estoy hablando de ejercer un derecho ante una autoridad. Estoy hablando, digamos, de la posibilidad y de los mecanismos que hoy también pueden tener para poder acceder a sus datos. Y no es algo necesariamente atado a lo técnico o a lo tecnológico, sino a poder saber que incluso ellos son los que muchas veces se ponen en situaciones de brechas de ciberseguridad o de seguridad por su propia ignorancia y nos puede pasar a todos. Digamos que ahí debemos trabajar mucho en el tema de la educación frente al titular. Eso es pues digamos como lo que tengo para decir en el tema de consent management. Evidentemente hay un punto aquí muy relevante y es todo el tema de experiencia de cliente. O sea, aquí tenemos un tema de experiencia, o sea, cada vez más los titulares quieren mejores experiencias, quieren menor interacción y quieren mayor claridad. Entonces, creo que ese también es un enfoque que
los responsables nuevamente o los encargados debemos trabajar mucho en la experiencia, o sea, la combinación de la protección del consumidor slash protección de datos es un tema, digamos, de toda la relevancia y creo que hay que ponerlo también sobre la mesa como una, digamos, es una coexistencia, no la podemos desconocer y sobre todo se da mucho en este ámbito del consent management. Bueno, yo tenía preparada una última pregunta, pero estamos sobre tiempo y teníamos, yo había calculado es que 8 minutos para cada uno para esta última pregunta. Y es un tema que es clave, que es seguridad. Teniendo en cuenta que son las 6:04 y yo feliz de seguir esta conversación con ustedes porque de verdad que mi espíritu filosófico sobre datos es inagotable y yo siento que ustedes enriquecen esta charla de una manera impresionante. En 3 minutos, ¿cuál es el rol de la seguridad en toda esta historia que estamos hoy discutiendo? No se puede contestar en 4 minutos. Doctora Giovanna, ese reto se lo dejo a usted de los tiempos. Bueno, yo creo que en los temas de seguridad, a ver, hay varios puntos. Evidentemente, yo creo que muy en línea con lo que mencionaba Andrés, la tecnología es un excelente aliado en los temas de seguridad. O sea, digamos que no es un tema menor. No debemos pensar que la tecnología es la que nos está llevando a brechas o a incidentes. Creo que en la tecnología, creo firmemente, está la palanca natural para minimizar y mitigar, digamos, esos eventos de seguridad sobre los cuales a todos nos ha tocado trabajar en muchas oportunidades. Es muy importante, digamos, el rol nuevamente de la primera línea de defensa, de quien está al frente operando y ejecutando esa tecnología, esos procesos. Yo sí creo que ahí hay un tema de toda la relevancia, es un tema en el que las organizaciones deben trabajar y que adicionalmente en el ámbito, digamos, en un ambiente de control interno, deben existir unos estándares mínimos sobre los cuales se trabaje. La seguridad no es un tema menor. La seguridad es un tema que está, y creo que Andrés lo debe conocer mucho mejor que yo. Digamos que nosotros vamos a un ritmo y quizás los otros van a uno mucho más rápido, entonces debemos estar muy, digamos, con estrategias de mucha prevención en los temas de seguridad. Definitivamente hay mecanismos donde se establecen controles preventivos y controles reactivos. Estos controles de prevención realmente están enfocados, y ahí sí vuelvo a la privacidad por diseño, a que estos procesos estén impregnados de los estándares de seguridad y ciberseguridad. Trabajar con los equipos especializados es muy importante, pero no hay que pensar que en los equipos de seguridad y de ciberseguridad se traduce el único control. O sea, digamos que acá hay unos controles conjuntos en los temas de seguridad. Es realmente un ecosistema de controles. Es una, digamos, es una visión, evidentemente, pues desde mi enfoque de cumplimiento, pero creo que eso sí se traduce pues en la vida real. Como para ser coherentes con el tiempo, Andrés. No, doctor, coincido con usted. Yo creo que la seguridad tiene dos grandes componentes. El componente humano, finalmente, los empleados, los usuarios de la tecnología deben tener, digamos, tienen en su interacción con la tecnología, deben tener una carga importante de sagacidad. Si tienen que entender de alguna manera que están expuestos a riesgos y en esa medida tienen que ser esa primera barrera de defensa en términos de detectar las amenazas. Pero también les doy, digamos, un ejemplo de lo importante que es la innovación tecnológica en materia de seguridad. Y utilizo el ejemplo puntual de Microsoft. Pero hoy, digamos, la plataforma de Microsoft recibe 6.5 trillones de señales al mes. ¿Eso qué es? Eso es cada dispositivo que se loguea contra nuestro cloud nos da una información. Y con base en esa información nosotros podemos entender lo que se llama el landscape, el panorama de la seguridad en el mundo, ¿vale? Y con base en esa información yo puedo implementar prácticas para prevenir ataques informáticos. Y cuando yo
adopto esas prácticas, yo finalmente logro esas prácticas de manera colectiva y extendida. Es decir, cuando yo logro una medida de protección dentro de mi plataforma, esa plataforma se extiende a todos los usuarios. Y si por alguna razón un usuario es atacado, el aprendizaje y la manera como enfrentó ese ataque es un aprendizaje que inmediatamente se traslada a un beneficio colectivo, ¿vale? Entonces, hoy en día la tecnología es el gran mecanismo para escalar la seguridad. Y una cosa muy importante, yo vuelvo a la dicotomía del beneficio y digamos la amenaza. La tecnología es el problema, pero también la utilidad o el beneficio. La tecnología hoy, con sus grandes promesas, está disponible para los buenos, pero también para los malos, ¿vale? Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de una cosa: nosotros no podemos seguir combatiendo las amenazas del presente con las herramientas del pasado, porque la seguridad va al mismo ritmo de la obsolescencia tecnológica. Entonces, es muy importante, digamos, tener esas nociones. Yo creo que el componente humano es fundamental, y el componente humano no solo desde la perspectiva de la protección, sino que también es el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad. Para que tengan una cifra en mente, el 92% de los ataques que pasan a nivel empresarial provienen de un error humano. Es decir, una persona en un computador le llegó un correo, cliqueó en un link o en un archivo que contenía un malware y comprometió la seguridad de toda la empresa. Los ataques en realidad no son sofisticados. Siempre lo que hacen es aprovechar el desconocimiento de la vulnerabilidad humana. Entonces, con eso, pues volvemos digamos, al principio de todo esto, y es la importancia, digamos, de esa visión pensada, digamos, en la persona, en el humano, para diseñar cualquier estrategia en torno a la seguridad y sobre todo a la protección de los datos. Oigan, pues increíble, les agradezco 1.000.000. Estamos volados 10 minutos de tiempo, pero les quiero decir que esta charla fue súper enriquecedora. Yo me llevo que efectivamente para poder dar un cumplimiento a los derechos tengo que haber diseñado toda la estrategia de atrás, que subyace detrás de todo el tema de efectividad de derechos de titulares. Y muchas otras cosas. O sea, realmente gracias, aprendí una cantidad de ustedes. Están súper invitados a DAPRI a seguir conversando temas filosóficos y existenciales de datos personales y de propiedad intelectual relacionado con datos. Me parece lo máximo. Y pues nada, agradecer nuevamente su participación. No sé, Estela, como pues si quieres dar un cierre al tema. Solamente decirles que fue sensacional. La verdad, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y de eso se trata, de hacer estos temas fáciles para que todo el mundo se enamoren, así como nos enamoramos nosotros de estos temas, que hayan miles de enamorados más de estos temas en Colombia, y fomentemos al máximo la educación en esta sociedad digital. Así que bienvenidos las veces que quieran, esta es su casa, lo esperamos de verdad, y seguro que vamos a seguir, vamos a tener un continuará. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, un momento muy agradable, aprendimos un montón todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los participantes por acompañarnos. Chao, chao. Muy bien, Chao, chao. Bye, chao.